El mundo del envase. Bienvenidos a una emisión más de El Mundo del Envase, el primer programa de radio por internet dedicado a esta apasionante industria. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener un invitado bastante interesante por su plática, por su preparación y sobre todo por el tema que él aborda, que es precisamente el de el impacto ambiental y los envases. Nuestro invitado del día de hoy es Eduardo Legorreta, quien es ingeniero en cibernética por parte de la Universidad La Salle, cuenta con una maestría en alta dirección de empresas por el IPADE. Además, es socio y director comercial de GEA Biodegradables, una empresa afiliada a la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje y que se dedica precisamente al desarrollo y comercialización de materiales y aditivos ecológicos y de productividad para la sustitución y evolución de los materiales plásticos. Además, cuenta con patentes propias y representaciones internacionales. Eduardo Legorreta, socio director general de Dineco, SADCB, empresa dedicada al desarrollo y comercialización de productos ecológicos. Además, él es consultor en desarrollo de producto y empaque ecológico. Eduardo participó en el Parlamento Abierto para la Economía Circular en Productos Plásticos y también en la firma del Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del Plástico en el Senado de la República. Participó en la propuesta de la Ley de Residuos por parte de la iniciativa privada al Senado de la República. Participa en otras asociaciones como la ANIPAC, participando activamente en la sección de Economía Circular, y en AME actualmente es el presidente del Comité de Sustentabilidad. Así que vamos a platicar con Eduardo después de esta pausa, así que les pedimos que nos acompañen, por favor, y estemos atentos a lo que nos va a platicar Eduardo Legorreta. No se vayan, regresamos enseguida. El mundo del envase. Estamos de regreso, amigos del mundo del envase, y me da mucho gusto saludar el día de hoy a Eduardo Legorreta, experto en todos los temas ambientales relacionados precisamente a los envases y en particular a los envases de plástico, un tema en el cual, bueno, pues hemos escuchado bastantes opiniones y de todo como en botica, ¿verdad? Cosas positivas, cosas un poco más enfocadas a lo que visualiza la gente, pero precisamente para eso está Eduardo Legorreta el día de hoy con nosotros. Mi estimado Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo has estado? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por tu tiempo. Definitivamente nos da mucho gusto el poder contar con gente especializada precisamente en este tema relacionado al impacto ambiental, a los envases. Como leíamos previamente tu semblanza, pues ya tienes una trayectoria bastante interesante, una trayectoria muy importante dentro de lo que es el tema de los envases, el medio ambiente. Y bueno, pues precisamente por eso quisiera preguntarte, Eduardo, ¿cómo ha evolucionado el tema del impacto ambiental en la industria de los envases? Fíjate que ahí es muy interesante y podríamos abarcar ahí todo el tiempo que quisieras, porque cuando hablamos de medio ambiente y envases van de la mano, porque realmente fue el medio ambiente el que impulsó a la creación y a la evolución del envase. Ah, Y ok. a partir del envase, pues fue al revés. Ahora estamos preocupados del medio ambiente que pudiera tener alguna afectación por medio del envase. Y Ujú. estamos hablando de que cuando uno se pone a reflexionar cosas tan sencillas que los primeros hombres que salieron a recolectar y luego a cazar, pues su preocupación era muy sencilla, ¿no? ¿Cómo me llevo agua y cómo regreso la comida que cacé? Y desde ahí Exacto. empezaron los primeros intentos de empaque, de envase, de embalaje y todo lo que tú quieras, ¿no? Y ya a partir de ahí ya empezamos a descubrir diferentes materiales más bien para poder perfeccionar este tipo de almacenaje y motivado por principalmente el que te duraran más lo que estabas obteniendo de lo que habías recolectado, cazado. Ujú. Generalmente los recursos estaban en otro lugar de donde tenías que ir o los captabas en otro lugar y los tenías que transportar.
Y bueno, ya cuando fue después de lo básico, pues ahora sí que fue, inclusive cuando vemos, por ejemplo, algo tan sencillo como el vino, decir, bueno, las primeras botellas fueron en el año 8000 antes de Cristo, Sí, y podemos ir a la ánfora de 4000 años antes de Cristo, y es, así salieron varias aplicaciones desde papel que se puede convertir en cartón, y después fue el vidrio, y después cerámicas, o cerámicas, y después vidrio, y después pues llegamos hasta los últimos días, los plásticos y el PET, que ha sido un parteaguas por ese descubrimiento tan maravilloso que con un simple cambio a nivel molecular podamos obtener diferentes texturas y diferentes resistencias, diferentes aplicaciones, y eso pues ha sido también un poquito motivado por conservar el ambiente. Siempre ha estado claro. preocupado el ambiente, el envase, en Ujú. cómo mejorar para no afectar el medio ambiente. Y algunos dos ejemplos así muy a grandes rasgos, sin entrar tanto a detalle, podemos ver que en su momento el vidrio y todos los garrafones de vidrio fue un gran avance. Sin Sí. embargo, cuando ya estábamos hablando de que había una mejor opción para transportarlos con menos materiales, con Ujú, menos peso, ujú. y con menos contaminación por ese peso que se le daba, pues Claro. estabas hablando de reducir las huellas de carbono a un 30%, o sea, una reducción del 70%. Sí. Y cuando estabas hablando de empaques que utilizabas de cartón y los pasaste a films de plástico, pues estabas hablando de que llegabas al 10% de su material y de sus recursos para hacerlo, ¿no? Ujú. Entonces, realmente, la evolución que han tenido los envases han sido para poder optimizar esos desgastes del medio ambiente, que hablamos desde de deforestación hasta Sí. la sobreexplotación, ¿no? Y ahora van cambiando esas necesidades y esa evolución de las necesidades del medio ambiente, porque ahora lo que se necesita es seguir aprovechando los recursos, Ujú. pero optimizando su uso para poderlos mantener en la vida del hombre y que no tengan un fin de vida inmediato. Ok, de acuerdo. Entonces, con esto que nos estás platicando, podemos mencionar precisamente que el surgimiento de los envases de plástico como una alternativa al envasado de algunos productos, dígase el ejemplo que acabas de poner, ¿no? Los garrafones de agua, los garrafones de 19 litros que yo me acuerdo todavía en la década, pues de los años 90, que encontrábamos en ciertos lugares muy, muy específicos, en oficinas de gobierno, en hospitales, ¿verdad? O en corporativos muy grandes, donde eran garrafones de vidrio muy pesados. Entonces, hay una adecuación a la manera de envasar utilizando los envases de plástico, los garrafones que en un inicio pues eran hechos de policarbonato, ¿no? Claro, claro. Posteriormente, pues los envases de PET que ahora conocemos, los de 19 litros. Entonces, y acabas de mencionar algo también muy interesante, que es precisamente la visualización integral del impacto ambiental. ¿Por qué? Porque pues al pasar de un envase pesado, que evidentemente durante su transporte esto implica o arroja una huella ambiental mucho más grande que un envase ligero, ¿verdad? Entonces, esto pues ya se empezaba a visualizar en términos, no sé, de economía circular, ¿no? O de sustentabilidad. Correcto, así es. Y todos estos esfuerzos precisamente han sido, por un lado, es optimizar los recursos y de alguna manera llevar a cabo una estrategia de optimización de recursos de acuerdo al lugar donde perteneces y los recursos disponibles de cada país, ciudad o entidad, ¿no? O incluso mercado, ¿no? Porque, por ejemplo, si Claro, bien el envase de plástico entró a un segmento de mercado que tenía el vidrio, pues actualmente hay mercados en los cuales pues todavía no te imaginas o no aceptas un envase de plástico, dígase el segmento de bebidas alcohólicas, ¿no? Siempre, o el de perfumes, siempre pues buscas tú tener como que una referencia de envase de vidrio que nos da pues ciertas características para el producto, es decir, no hay una competencia o en este sentido de un desplazamiento, sino que cada envase se adecua a los requerimientos de envasado del producto al cual se está asignando, ¿no?
Estás tocando un punto muy importante porque es muy tomar en cuenta, porque el envase no es un capricho, ¿no? Pareciera Claro. que tenemos alguna preferencia o que nuestro hit es algún materia prima en especial, ¿no? Y Ajá, realmente los envases están hechos para cumplir necesidades de la sociedad y claro. la sociedad va cambiando y los envases se van a cambiando en base a estos requerimientos, ¿no? O sea, si bien un gran invento fue el vaso de cristal, pues posteriormente, por temas de seguridad, a lo mejor preferirías que efectivamente tenga el bebé un vaso entrenador de plástico, ¿no? Y Claro. por obvias razones de seguridad. Y hay otros motivos mayores todavía, que una es la supervivencia, o sea, la parte alimentaria lo que provocó fue el tener envases o empaques cada vez más sofisticados y con mayor tecnología para aumentar su durabilidad. Hoy le llamamos vida Exacto. en aquel, Ujú, pero antes claro. se llamaba cuánto puede durar y con cuánto puedo hacer llegar a más personas más alimento con el menor esfuerzo y que no hubiera desperdicio. Si de por sí hay un desperdicio cuando se elaboran los alimentos, la idea era que no tener que hacer más para poder llegar a más personas, sino que optimizarlos con un buen empaque y eso hace la vida de anaquel o la durabilidad del producto, pues muchísimo más tiempo. ¿Cuándo íbamos a pensar que un litro de leche pudiera durar hasta un año de caducidad, no? O sea, te Exacto. parecería imposible, era a diario ir a recolectarla Es, ahora sí que el establo más cercano, ¿no? exacto, exactamente, sí. Y sin duda, este tema de mercado también es muy importante porque va precisamente de la mano en cuanto a la preferencia al consumidor, porque al final del día, pues el consumidor actual, pues es mucho más eh, eh, exigente, mucho más analítico, mucho más selectivo y evidentemente, pues busca tener un producto que le facilite la vida, ¿no? Y para eso, pues surgen estos envases como el caso de los envases de plástico, que es una industria relativamente joven, Uh pero -huh, uh sin -huh. embargo es una de las industrias más atacadas, como lo estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, Eduardo, ¿cuál es tu opinión respecto a la satanización del plástico? Mira, la satanización del plástico viene de varias vertientes, ¿no? Uno puede ser, cuando lo ves en nivel macro, hay países que no les conviene la dependencia de productos de la petroquímica, ¿no? De países petroleros, que no son petroleros y que de alguna manera, si yo no tengo petróleo, pues lo mejor sería tener una alternativa para no depender de estos, porque cuando nos damos cuenta que los productos plásticos, sobre todo, provienen del petróleo y todo lo que vemos a nuestro alrededor en la mayoría de sus partes vienen del petróleo, Uh -huh. pues sería deseable el no tener que depender de ello, ¿no? Entonces puede haber una tendencia de aquellos países no petroleros. Por otro lado, aquellos que tienen productos con nuevas tecnologías que pueden hacer polímeros a través de biobasados, o sea, de productos que puedes tú que son renovables, pero el tema que traemos ahí es que hoy los productos que son renovables, la mayoría, si no es que todos, se utilizan para alimento humano o animal, ¿no? Entonces ahí Claro. está la disyuntiva de cuándo es ético o cuándo es bueno generar polímeros a partir de biobasados, si cuando lo que tienes es hambre en el mundo o Claro. escasez en tu país. Entonces, esto ya va un poquito también enfocado a la estrategia que tenga cada país. Y algunos países pudiéramos caer en algunos errores de adoptar regulaciones copiadas de otros países que puedan Exacto. ser avanzados. Y eso realmente nos afecta muchísimo porque las condiciones, la disponibilidad de los recursos, pues son muy diferentes. Entonces, realmente cada país debiera de tener su estrategia. Entonces, cuando ves a ONGs luchando por un, un alineamiento universal, Uh -huh. realmente sería un lineamiento de cómo optimizar recursos y cómo alargar la vida de los recursos en cada país Uh con -huh. sus propios recursos y con sus propios medios. Entonces, una estrategia que sirve para un país no necesariamente va a fugir por el otro. Y por otro lado, déjame decirte que también hay que reconocer que en algunos diseños de empaque sí hemos caído en abusos, ¿no? De repente vemos Uh algunos productos muy pequeños en empaques enormes y es más Sí. grande el empaque que el producto Uh -huh. y pues es marketing, ¿no? También.
Entonces, yo creo que también es un cambio de mentalidad el que hemos tenido y podría caerse en la satanización porque es la manera fácil de volver a hacer, Sí. destruyendo un poco. Pero la realidad es que lo que se tiene que hacer y donde tenemos que hacer el cambio es en esa estrategia ecológica de cada uno de los países y cada uno de los estados y cada una de las empresas. Sí, porque cada país, como bien lo comentas, pues tiene una cultura particular, ¿no? Una idiosincrasia específica de su gente. Y ahorita que lo mencionas, pues recuerdo cuando empezaba todo este tema de la legislación en materia de envase y embalajes, por ahí del año 2000, se pretendía copiar una ley que se publica en España e implementarla aquí en México, ¿no? Entonces, evidentemente, bueno, Correcto. pues estaba comentado que en el año 2000, pues en los países europeos ya nos llevaban una ventaja, por decirlo de alguna manera, en temas ambientales, ¿no? Entonces era bastante complicado el poder llegar a esos niveles de reciclabilidad que se pedían en aquel entonces. Entonces la legislación tiene que ser ad hoc, como lo comentas, ¿no? Porque la cultura, pues también es un tema importante para el tema de los envases y el impacto ambiental, ¿no? Yo creo que en México, pues sí, definitivamente mucho tiene que ver la cultura de la gente, ¿no? Del cuidar el ambiente. ¿Y por qué te lo digo? Porque pues se satanizó mucho a los envases, en particular el tema de los plásticos, que es lo que estamos comentando el día de hoy. La clásica tortuga, ¿verdad? Con el popote incrustado y todo Correcto. este tipo de cosas, los delfines con las rejillas de las cervezas, varias cuestiones. Sin embargo, ahora con la pandemia, pues lo que estamos viendo también en las calles es cubrebocas, ¿no? Entonces, Correcto. tiene que ver precisamente con la cultura, con la educación de las personas. No sé cómo lo veas tú, Eduardo. Mira, hay dos temas ahí muy importantes en base a cultura y hábitos de consumo, ¿no? Cuando tú tienes una cierta escasez, por ejemplo, los países que tienen poco territorio, pues no se pueden dar el lujo de tener, pues, grandes, de vertederos de basura, por ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces Uh -huh. han creado desde otros sistemas como es la incineración, así como la compostabilidad. Pero cuando ya te metes en temas de hábitos y costumbres, te pongo el caso de México, en donde en los productos de un solo uso, en los desechables, Uh se ha -huh. dicho mucho que ahora se tienen que ser compostables, ¿no? Y Sí. hay muchos biobasados que están saliendo. Uh Sin -huh. embargo, yo te diría, por ejemplo, ahí que si tú eres un país que importa maíz, pues es difícil de concebir que estés promoviendo biobasados que estén hechos de maíz, ¿no? Claro. Porque además de que no eres autosuficiente alimentariamente, Uh lo -huh. vas a encarecer además, ¿no? Pero Sí. si tú eres el que tiene sobreproducción de maíz, pues prefieres venderlo al vecino en dólares, a $6 el kilo, que a 18 pesos el kilo hecho ya tortilla, ¿no? Entonces son nuestros Claro. hábitos y costumbres. Pero lo que nos ha dejado también esa pandemia es al descubierto de que uno de los hábitos y poca cultura que teníamos, o desconocimiento, vamos a decirlo de esa manera, De de acuerdo. que no eres consciente de que realmente el que es el que tiene el impacto contaminante es uno, ¿no? Es el ser Eso. humano, no Uh es el -huh. producto ni es una materia prima, no hay materias primas buenas ni materias primas malas, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, así como hoy tenemos ya la cultura de la pandemia que es la higiene, pues Uh -huh. igual ahora ya estamos en nuestras casas y no podríamos estar viviendo con la acumulación de basura sin control. Entonces, de alguna Es manera están correcto. haciendo conscientes ya mucha gente de que había que limpiar el empaque y además Uh estaban dando -huh. cuenta de la cantidad de empaque que tenemos, ¿no? Claro, Y sí. esa cantidad de empaque igual, pues es satanizada porque decir, ¿es bueno o es malo? Bueno, lo que pasa es que hasta ahorita no habíamos tenido la necesidad de separar la basura y por otro lado Exacto. crear otro tipo de problemas a nivel sociedad en donde nos damos cuenta ahora que la basura es Uh un -huh. gasto para el municipio, es un gasto para la ciudad para manejarla. Y además de que es un gasto, pues sabemos que además estamos desaprovechando recursos, porque si todos Sí. esos los separáramos, pues realmente sí se podrían aprovechar. Y uno de los principales cambios de cultura que debemos de tener es esas ideas preconcebidas que decimos, ¿de qué sirve que yo separe si llega el camión de la Sí. basura? Y al Exacto. final todo se revuelve, ¿no?
Y eso es uno de los cambios de hábito y de mentalidad que tenemos que hacer. O sea, no sé si se han dado cuenta, pero los camiones de basura, aun y cuando no los separas, las personas que los recolectan, sí los separan. Sí, Y claro. hay una de cada 4 personas que van en un camión, viene del municipio, las otras 3 viven de la Del separación de reciclaje. basura y del reciclado. Sí, Entonces, no es algo que no se haga y realmente se hace y mucho en México. El tema es que se hace poco porque es poco identificable. Es ok. decir, es muy Ujú, fácil identificar una botella de PET. Es fácil clasificar las cajas de cartón, claro. el papel, el periódico, etcétera. Pero ha evolucionado tanto el tema de los materiales y la combinación de materiales, que esa es la Ujú. parte que hoy tenemos que empezar a cultivar para saber cómo separarlas y cómo aprovecharlas, ¿no? Y además, en este sentido, Eduardo, es darle un valor, ¿no? Asignarle un valor precisamente a los residuos, ¿no? Entonces, en este sentido, según tu experiencia, ¿cuál es el valor ecológico que podemos aplicar a los envases? Primero, efectivamente, el convertir y sobre todo en envases y en empaques, convertir lo que hoy llamamos basura Ujú. a tener mejor un recurso, ¿no? O sea, Ok, convertirlo en un material que puede ser aprovechado. Entonces, eso es valorizarlo precisamente, darle un valor adicional. Y ese valor adicional se lo vamos a dar nosotros al momento de que lo separamos y se lo ujú, va a dar desde el que hace el empaque, desde el momento del diseño, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? De utilizar materiales que puedan ser aprovechables. Es sí, decir, por ejemplo, vamos a poner el caso de una lata de aluminio, ¿no? ujú, De bebida. Nadie sí, dice, oye, dejamos allá afuera un camión de latas de aluminio, ¿qué hacemos con él? No, ya no está, ya se lo llevaron, ya lo vendieron, ¿no? sí, Y también tampoco vamos a decir qué hacemos con el montón de cajas de cartón que tenemos acumuladas, o sea, porque ya de manera natural ya saben que esto es de alguna manera líquido, es un bien valorizable, que lo haces líquido porque lo vendes y le das otro valor. Y por otro lado, la idea es que todo este valor que le vamos a dar es que tenga la posibilidad de ese residuo de poder ser reciclado y ser aprovechado para generación del mismo producto o de otro producto, ¿no? ok. Ese es el primero. Y los valores que hoy podemos dar con la tecnología que hay hoy en día es que los productos ahora, y sobre todo los plásticos que en el pasado habían sido satanizados, Ujú, es un poquito nuestra obligación explicar, compartir esta información, porque hoy los plásticos ya pueden ser valorizados, en que la mayoría ya pueden ser reciclados, y ujú, hay tecnologías que hoy se le pueden agregar al plástico para sí, poderlos hacer reciclables, biodegradables, y sobre mm, todo bioanaeróbicos, que es ujú, cuando se biodegradan aceleradamente en ausencia de oxígeno, es decir, en medios como los basureros. ok, Y en otro término también podemos hacer plásticos de biobasados, pero que además pueden llegar a ser composta. Tanto fósiles como biobasados, hoy ya tenemos la tecnología para poder lograr plásticos compostables, por ejemplo. Entonces, el ajá, darle el valor a esos desechos es revalorizarlos mediante el reciclado, el ujú. aprovechamiento o la reintegración al medio ambiente vía composta o biodegradación anaeróbica. Ok, ok, Eduardo. Y en este sentido, ahorita que mencionas el tema de la composta, que se están desarrollando materiales compostables, mucho se ha comentado, y no sé, salvo tu opinión, en este sentido de la composta, que en México no se tiene la infraestructura para poder llevar a cabo soluciones de envases compostables, o ya se ha avanzado en ese sentido. Mira, se ha avanzado poco, muy Ujú, poco. Realmente, hoy te puedo decir que de los residuos en la Ciudad de México, por ejemplo, más del 40 al 44% son residuos orgánicos ya. Y ok. realmente sí es poca la infraestructura y no es suficiente para Ujú, poder compostarla. Entonces, se puede motivar para crecerla, sí, pero estamos hablando de inversiones y estamos hablando de infraestructura que hoy no se tiene. ah, ok. Ahora, si a mí me preguntas, oye, es una solución, fíjate que para materiales de un solo uso y si tuviéramos la suficiente infraestructura, Ujú, podría ser ideal, pero sin sí. embargo el problema viene de origen porque ni existen
producidos en México la materia prima para hacer estos productos compostables, y si la hay es muy cara. Y por otro lado, al fin de vida, pues no se van a aprovechar y la mayoría van a acabar en un basurero porque no realmente se están convirtiendo en fertilizante. Entonces, no es el que sí es bueno o es malo. Claro que es bueno utilizar productos que son renovables. Y si a mí me pregunta, sería ideal utilizar que todo lo que utilizáramos fuera renovable y tenemos el mundo para toda la eternidad. Sin embargo, el tema es cómo optimizar los recursos, no usarlos. Entonces, cuando ya hablamos de compostables, estamos hablando de que es un cambio de cultura y un cambio de tecnología, pero un cambio también de estrategia país. Porque Claro, lo que tenemos que hacer es no promover el desabasto de alimento por crear polímeros biobasados, biobasados. de entrada. Segundo, tener un superávit para en lugar de vender, pues ahora sí que frutas, verduras, etcétera, vender polímeros plásticos más caros y tener un beneficio como Claro. país, ¿verdad? Y si vamos a promover los compostables, pues que efectivamente tengan un aprovechamiento como fertilizantes, no nada más estás cambiando de rubro la basura, ¿no? Y sí puede ser aprovechable en muchas formas, sin embargo, considerando como en países como México, pues tiene otras fortalezas de materias primas y productos, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Oye, pues qué interesantes conceptos nos estás compartiendo el día de hoy. Sin duda, los tenemos que considerar porque, bueno, pues en el mundo del envase, pues definitivamente el tema ambiental es de primer orden. Y mira, pues la plática está bastante interesante, el tiempo está pasando muy rápido. Si no te importa, mi estimado Eduardo, vamos a hacer una pausa y regresamos para continuar platicando acerca de este interesante tema. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias, Eduardo. Bien, amigos del mundo del envase, vamos a hacer una breve pausa y regresamos a platicar con nuestro invitado del día de hoy, Eduardo Legorreta. Volvemos enseguida. El mundo del envase. Estamos de regreso, amigos del mundo del envase, y estamos platicando con Eduardo Legorreta, quien es experto precisamente en temas ambientales relacionados a la industria de envase y embalaje. Mi estimado Eduardo, muchas gracias por continuar con nosotros. Gracias a ustedes. Muy bien, Eduardo, nos dabas una explicación bastante interesante en el bloque anterior respecto a las soluciones que pueden haber para los diferentes materiales de envases. Y bueno, pues evidentemente en el mundo del envase somos objetivos precisamente cuando hablamos de los diferentes materiales de envase. Sin embargo, bueno, el programa del día de hoy y por tu expertise nos estamos enfocando un poquito más a los envases de plástico. Entonces, en este sentido, sin perder la objetividad y hablar de los envases también en general en sus diferentes materiales, con lo que nos comentaste en el bloque anterior, ¿qué podemos considerar mejor? ¿Reciclar o biodegradar? Ok. Fíjate que esa es una pregunta muy interesante porque realmente yo te diría, ¿para qué lo vas a usar? ¿Y cómo va a terminar su fin de vida? Ok. O sea, va un poquito nuevamente relacionado con la estrategia país, la estrategia Estado y la estrategia municipio. Y déjame decirte por qué separo la estrategia país de Estado y municipio. Okay. Porque al fin y al cabo, después de cumplir su uso, porque realmente hoy lo que se trata es que los bienes y empaques y embalajes que hoy conocemos sean cada vez más ecológicos. Y el cada vez más ecológicos, ¿de qué va a depender? De una estrategia que va a considerar 4 elementos muy importantes. ¿Qué es lo que pide la sociedad? ¿Cuáles son tus materias y recursos disponibles para hacerlo? Que, tercero, más importante, cumplan con la economía del lugar. Y eso es muy sencillo porque de nada sirve que tengamos un supermaterial que está del otro lado del mundo y que no hay o está muy caro y aquí no se puede ni vender. Y por último, ¿cómo puede esto ser alineado con una regulación y que cumpla la regulación local? Porque la regulación local está a 3 niveles y eso es lo que hay que considerar.
No es lo mismo la estrategia país en donde decimos somos un país petrolero, somos un país productor de maíz, somos un país productor o bueno en comercialización, etcétera, etcétera, en fabricación, y tenemos que sacar lo mejor del país. Sí. Pero por otro lado, cada estado tiene sus fortalezas y cada estado tiene los recursos. No son los mismos los recursos que podemos encontrar en el norte que en el sur, que en el centro. Claro. Y ya si nos vamos a un estado, en un municipio, en una ciudad y en un municipio, no es lo mismo una zona habitacional que una zona de fábricas. Y Claro. esto tiene que ver ya con el fin de vida, ya no con el recurso de materia prima, de lo que queremos explotar, sino cómo va a terminar su vida. Porque no es lo mismo los miles de millones de empaques que acaban en una ciudad como la Ciudad de México tan complicada, que terminarla en una zona norte que es de fábricas y que tienen mucha extensión territorial y pudieran bien hacer separaciones, otro tipo de tratamiento de los residuos. Y no es lo mismo tener compostadoras o no tener territorio como cuando te pones a analizar una isla, qué hace con todo lo que importa y viene con empaques, ¿no? Claro, claro. Entonces, todo eso dices, oye, ¿cómo voy a trabajar? Entonces, cada municipio tiene derecho a saber cuáles son sus leyes para el manejo de los residuos. Y es por eso que hoy en México tenemos diferentes temas, diferentes legislaciones en cada estado. Y Por lo eso. mismo nos va a pasar con el empaque, porque al final, hoy se vuelve importante el considerar cuál es el fin de vida de todos estos. Entonces, cuando estamos hablando de fin de vida, cuando tú me dices que es mejor reciclar o biodegradar, yo te diría lo mejor y sobre todo para la parte de industria del plástico, en donde es hoy es un producto que tenemos que mantener lo más posible en el ciclo de vida del producto en nuestra economía, es reciclar, definitivamente. Okay. Reciclar. Pero hoy tenemos la buena noticia que ha evolucionado tanto la tecnología que no está divorciada una cosa de la otra. Se puede reciclar y ser reciclable bioanaeróbico. ¿Qué quiere decir eso? Que se van a poder reciclar los materiales mientras están en el uso cotidiano y puedan seleccionarse, separarse adecuadamente y entrar a reciclarse para generar ese mismo producto u otro. Pero tiene uno que llamamos nosotros el seguro ecológico, que si por algún motivo llegara a un vertedero porque no se separó o llegara y simplemente se tiró, llegó a una localidad donde no está tan promovido con facilidades para el reciclaje, entonces lo que pasa es que se va a biodegradar aceleradamente en un medio anaeróbico, en un vertedero de basura. Entonces, hoy no está peleado el reciclaje con la biodegradación. Claro. Lo importante aquí es que hay dos tipos de biodegradación. La biodegradación anaeróbica y la biodegradación aeróbica en composta. Entonces, ¿cuál es mejor de las dos? Volvemos a hacer la pregunta. Claro. ¿La compostable o la no compostable? Bueno, fíjate que es muy interesante porque todo dependerá cuál es otra vez tu estrategia, porque si quieres larga vida en anaquel y larga durabilidad en la materia prima, pues anaeróbica es la solución biodegradable. Porque hasta que llega al vertedero, es cuando empieza su situación de biodegradación. No se te biodegrada en anaquel, ni en la bodega, ni en ningún otro lado, más que cuando llega ese punto. En cambio, la compostabilidad sí generalmente empieza la biodegradación antes y tiene que ser una biodegradación en composta industrial, y ahí es donde regresamos al tema que teníamos. Todavía no estamos suficientemente preparados porque no hay compostas industriales en cualquier lugar. Claro. Sí ya se están exigiendo, sí hay grandes fábricas que además están manejando el concepto de zero waste, sin desperdicio, en donde todo se recicla, se composta o se incinera. Entonces son industrias que la verdad son dignas de reconocer, y lo que más se promueve es el reciclaje, porque es la manera de mantener los recursos en la economía y en la vida del producto, ¿no? Y para todo esto, fíjate qué interesantes todos estos conceptos y que siempre es importante conocer y saber que existen para, pues también tener una opinión mucho más completa, mucho más formada. Pero para poder implementar este tipo de aplicaciones o de soluciones,
Acabas de comentar también un tema bastante importante que es precisamente el ciclo de vida, ¿no? El cuánto va a durar, cómo va a durar. Y para esto, bueno, pues sin duda estamos hablando de cómo podemos pensar en diseñar un envase desde el punto de vista ecológico, ¿no? Entonces, aquí cuando hablamos, por ejemplo, de hacer o de desarrollar un ecodiseño de envases, Eduardo, con base en tu experiencia, ¿qué factores debemos de considerar precisamente para diseñar un producto amigable con el medio ambiente? Fíjate que sí, ese es hoy el nuevo reto que tenemos o tienen todas las empresas que se dedican al desarrollo de producto. Y el primero es que pues son empresas que no les vamos a enseñar cómo desarrollar un producto, simplemente es cuáles son las nuevas consideraciones, ¿no?, que tenemos que adicionar. Y no es ya nada más el cumplir la parte, el objetivo económico y el de funcionalidad, sino que ahora tenemos que hacer una funcionalidad, pero utilizando recursos ecológicos y que sean más amigables con el medio ambiente, y es muy importante, como lo decías tú, desde el diseño, desde la preconcepción. Es decir, tenemos que pensar en un producto que no nada más cumpla su función, sino cómo cómo va a permanecer en lo que hoy llamamos la economía circular. Es decir, ¿cómo podemos diseñar algo que cuando lo termine yo de usar pueda servir para otra cosa, además de su uso principal con el que fue concebido? Y además, ¿cómo puedo reutilizarlo o cómo puedo modificarlo para usarlo en otra actividad? Te voy a poner un ejemplo para que eso quede más claro. Ok. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un bote que contiene pintura, ahora cuando se rediseña con economía circular, dices, voy a hacer la tapa, pero que tenga la función de charola para pintar, no nada más que sea la tapa del bote. Entonces esa tapa tú la volteas, echas la pintura ahí y utilizas en el rodillo la tapa para no tener que comprar una tapa una charola adicional. Exacto. Porque ya lo tienes en la tapa. Y además cuando la vuelves a tapar ya no hay escurrimiento ni tienes que lavar la charola porque es la misma tapa del bote. Entonces eso ya es parte de economía circular. Economía circular no nada más es reciclar, no es nada más reintegrar. Entonces es rediseñar para que tenga un uso, para que se pueda reusar, ya sea con el mismo fin o en un fin diferente, como es ahorita lo de la tapa, ¿no? Por otro lado, también hablas de optimizar en el diseño el peso del producto. Sí. Lograr la misma resistencia y la misma funcionalidad con menos material igual de resistente. Entonces, esa es la parte del rediseño que se tiene que hacer. Y por lo mismo, que pueda ser más ligero. Y eso va a dar un valor en la logística. Va a pesar menos, los transportes van a gastar menos energía para poder trasladar los productos, ¿no? Y por otra parte, entramos a un reto muy importante que hoy ya todos los que se fabrican, sobre todo para alargar vida en anaquel, que es el poder lograr la misma funcionalidad que han logrado la tecnología de diversos materiales en uno solo, como son aquellos films que hoy se utilizan hasta 10 capas, de 1, 2, 3 y hasta 10 capas con diferentes materiales para lograr lo que es barrera, rayos UV, resistencias térmicos y todas esas características que puede tener un empaque, porque hay muchas personas que creen que pues, al final cuando ven una bolsa de plástico en un empaque dicen, pues es que es mucho plástico, ¿no? Pero el mucho plástico significa que no le entra la luz y no lo desgaste, que dura más en aquel, que aguanta el frío, que aguanta el calor, que no está contaminado, que hay una barrera para que no entren gérmenes y garantiza su inocuidad. Y hay muchos beneficios que muchos de los que somos usuarios nada más del empaque no conocemos, ¿no? Y cuando ya entras a estos temas sabemos que hay mucha tecnología ahí puesta. Bueno, y esto se ha logrado gracias a la combinación de diversos materiales. Hoy tenemos el reto de poder reciclar y hacer nuevos materiales con la combinación de todos esos materiales, que es hacer un nuevo material combinado para hacer a lo mejor muebles, para hacer
algún otro aplicación que pueda ser mantenida en nuestra vida diaria. Y por otro lado, el tener hoy nuevas tecnologías que han surgido, y también esas son muy buenas noticias porque seguimos evolucionando en los envases y en los campos, que podemos utilizar ahora monomateriales. Esas 3 capas o 4 o 5 que hoy tenemos, poder tener un solo polímero con diferentes propiedades, adicionándole diferentes aditivos o nuevos productos que puedan mantener el mismo polímero, la misma resina para todas las capas y lograr las mismas cualidades de luz, de resistencia, de calor, de todo lo que estamos hablando. Esto con la finalidad de que se pueda reciclar. Correcto, porque al momento que llegues en ese punto, se puede reciclar un polietileno que tiene diferentes capas con nanomateriales, nanosillas, con diferentes otros productos añadidos, poder lograr la misma eficiencia que el producto combinado de diferentes materiales y por lo mismo se recicla junto con el polietileno normal. Y si eso adicionalmente le pones, esa es la última parte, lo mantiene su reciclabilidad y además le das el seguro ecológico en caso de que no se separe o por su desgaste o por su uso o porque fue afectado por alimentos o sustancias contaminantes, pueda ir a un basurero o un área de disposición controlada que pueda acelerar su biodegradación. Wow, o sea que todos estos desarrollos están pues ya implementándose, ¿verdad? Precisamente con la finalidad de que los envases formen parte de esta economía circular y que además, bueno, pues realmente sean, como se dice coloquialmente, amigables al medio ambiente, ¿no? Amigables con el medio ambiente. Pero, o sea, después de todo esto que nos estás platicando, Eduardo, que sin duda es bastante interesante y nosotros lo vemos en el mundo del envase, realmente todo lo que se está trabajando desde el punto de vista de la industria, todo lo que se está proponiendo en soluciones de envase, según tu experiencia y lo que has visualizado a lo largo de todos estos años de experiencia con la que cuentas, ¿qué tan preparados estamos realmente en México, tanto la industria como la sociedad y el gobierno, para poder implementar acciones de cuidado al medio ambiente desde el punto de vista de los envases? Mira, la verdad es que sí hay una gran diferencia con respecto a otros países y la verdad es que hay países mucho más avanzados que nosotros, ¿no? O sea, tenemos algunos conceptos básicos que apenas estamos retomando, como es algo tan simple que platicamos como es la separación de basura, ¿no? Ya en países europeos y sobre todo aquellos que urgen, sobre todo para el manejo de residuos por tener poco territorio, pues van muy adelantados y realmente hoy están decidiendo cómo utilizar los materiales reciclados en la industria que más les convenga para poder exportar o dar algún otro tipo de alcance a esos reciclados para que puedas sacarle el mejor provecho, ¿no? Mientras que aquí estamos decidiendo todavía si es bueno reciclar o no reciclar, o separar o no separar la basura. Entonces ya de entrada eso sí es un hándicap muy fuerte. Y por otro lado, sí tenemos que un poquito no habíamos tenido la necesidad de poder transmitir estos conocimientos de los usos y las bondades de los diferentes materiales. Y sobre todo para quitar ese satanismo que hablamos de que no hay productos buenos, materias primas buenas o productos malos o materias primas malas. O sea, realmente todo dependerá para qué lo usas y cómo lo usas. Mira, a mí me ha quedado sorprendido, he dado diferentes pláticas en universidades y no vas a ver el cambio de perspectiva que tienen cuando ya empiezan a darle unos minutitos a realmente un poquito reflexionar, oye, ¿cómo podemos hacer esto mejor? ¿Y qué es lo que estamos haciendo hoy? Digo, te voy a poner algo muy sencillo, algo que me ha llamado mucho la atención, es que cuando les dices a las personas coloquialmente, porque no es para dar pláticas a nivel de ingenierías y de materiales, sino cuando dices, oye, ¿te das cuenta que el 90 y tantos % de la ropa está hecha de fibras plásticas? Sí.
Te das cuenta que hasta la luz depende del plástico porque los cables están forrados de plástico y si no, no tendrías agua en tu casa porque hasta el tinaco y los empaques son de Sí, sí plástico. es Y cierto. te das cuenta que hasta la alfombra y hasta las sillas y todo lo que ves a tu alrededor tiene componentes plásticos. Entonces, de entrada, el que podamos seguir el que promuevan o se siga promoviendo con memes en la juventud de que el plástico no, pues la Ujú, verdad es que no sé a qué le estamos diciendo que no, porque ni podemos prescindir de todo ello y no vamos a estar hoy tratando del reto de sustituir las fibras plásticas para regresar al algodón o a la claro. seda o a la lana pura. Entonces, todo eso pues nos lleva a precisamente reconocer que la evolución ya está y que no es cuestión de tecnología. Ok. Necesitamos realmente, Ujú, lo que realmente necesitamos es definir cuál es nuestro objetivo. ¿Qué queremos ser? Cuando hablamos de ser amigables ecológicamente, quiere decir que no es blanco y negro. No ujú, es eres ecológico o no eres ecológico. Son ok. grados de ecología. O sea, puede ser desde algo muy simple como separar la Ujú, basura, ujú. hasta hilos reciclados y hacer ingeniería de producto y hasta compostar y biodegradar los plásticos. Wow. Entonces, tenemos toda Sí, una gama por seleccionar y la buena sí. noticia, y esto es Ujú. lo que nos queda, es que ya tenemos la tecnología. Ahora tenemos Muy que importante. definir para dónde queremos ir. Muy importante. Entonces, sin duda, se ha avanzado de manera importante, se han dado pasos agigantados en este sentido, porque bueno, pues también, pues nuestro país forma parte de un grupo precisamente de soluciones, de empresas, perdón, un grupo de empresas que están ofreciendo soluciones al medio ambiente. La industria de envase y embalaje en México, bueno, pues es una industria de alta innovación, una industria de alto dinamismo y pues también los jugadores que participan en esta industria, pues son empresas globales que tienen que acatarse precisamente a lo que está sucediendo en el mundo y lo que comentas es muy, muy cierto, ¿no? O sea, se están desarrollando estas soluciones la sociedad tiene que entender y conocer y poner de su parte precisamente para poder cerrar la pinza, ¿no? Que pues es parte de lo que falta, ¿no? En el caso de los envases en particular, que es la industria en la cual estamos inmersos, ¿no? Correcto, correcto. Muy bien, Eduardo. Oye, pues para ir haciendo un poquito la curva final de nuestra charla del día de hoy, que como lo dije hace un momento, es bastante interesante y el tiempo se nos está yendo muy rápido, pues también tú formas parte del comité de trabajo en AME, en la presidencia del Comité de Sustentabilidad en la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje. Y bueno, pues desde tu perspectiva, desde tu óptica como presidente de este comité de trabajo, eh, eh, ¿cuáles son las propuestas que se están planteando? Mira, las propuestas precisamente van muy en sentido de lo que hemos platicado, de ser el apoyo, ser el consultor, ser pues digamos que el aliado hacia la evolución de los nuevos envases Ujú. y embalajes para los fabricantes nacionales. Y los Ok. extranjeros, por supuesto, que tengan sus productos en México. Pero muy importante es el anticiparnos a este requerimiento y esta necesidad de tener que ser cada vez más ecológicos. Porque si bien puede ser una moda, si bien ha Ujú. sido algo que ha sido muy movido por otro tipo de industrias y hasta politizado en algunas ocasiones, es una realidad y es una realidad que cada vez tenemos que hacer todo para que los empaques sean lo menos posible, que utilicen los menos materiales posibles, que no se Ujú. usen si es necesario, si no son necesarios, ¿no? Como Claro. decían, no es una situación de que si es bueno o no el empaque, si se necesita hay que usarlo, porque si no vamos a tener que producir 10 veces más para poder alimentarnos los mismos, ¿no? Por Porque si supuesto. no tenemos un buen empaque. Entonces, no se trata de eso, sino que realmente lo que estamos hablando es de que nos anticipemos a que esto sea una obligación inminente y de un día para otro para tener que cambiar nuestro diseño de nuestros empaques. Ok. Necesitamos adelantarnos y efectivamente promover esa economía circular y Ujú. haciendo la tendencia a monomateriales.
en Ok. hacer empaques con monomateriales. Ujú, Eso es lo que sí queremos hacer. Y sobre todo que podamos unirnos como industria, porque la manera, se habla muy sencillo de la palabra reciclaje, ajá. pero ninguno de los que se comercializan y usamos queremos ser basureros. Claro, Entonces, claro, realmente la manera definitivamente. de hacerlo es unir fuerzas para que podamos tener centros de acopio o Ujú, lugares de acopio o facilidad para que se pueda captar y recomprar ujú. el material reciclado. Y tenemos que meter a toda la sociedad y no nada más a los de esta industria para hacer promociones hasta te invito al cine, cuando regresas tus envases, etcétera. Digo, Sí, nosotros nos acordamos de chicos cuando todavía regresábamos los envases de cristal a las exacto. tiendas y a los Sí, centros comerciales, bueno, a los a súper, las ¿no? tiendas, A sí. las tiendas y todo esto. Bueno, pues tenemos que regresar un poquito de eso y no lo vamos a hacer solos, Claro. porque no vamos a querer ser basureros de nadie, pero sí queremos facilitar la vida para que Sí. puedan ser bien identificables y que podamos acercar la tecnología Ujú, a nuestros asociados y que podamos acercar a los que usan el empaque para que puedan ayudar a dar sus requerimientos para que los proveedores de la industria, los proveedores del empaque, sí, puedan evolucionar al nivel que se necesita a nivel de ese tamaño de empresas, ¿no? Pequeñas o grandotas. Y exacto. esto es un apoyo que se da también para poder acercar la tecnología. Como la otra vez platicaba con un cliente que decía, me sorprende la velocidad con la que avanza la tecnología, Ujú. pero me sorprende más la velocidad en que se aleja. Dice. Así que Exacto. ayúdame a estar Sí, actualizado para poder estar claro. a la vanguardia y que podamos aprovechar nuestros recursos y poder tener nuevos mercados internacionales de exportación y no nada más nacional, ¿no? Así es, mi estimado Eduardo. Muy, muy interesante. Y bueno, pues como lo comentábamos al inicio del programa, cuando presentábamos tu perfil, tu experiencia profesional, pues actualmente eres socio director comercial en GEA Biodegradables, una empresa que también forma parte de la AME, de la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje. ¿Qué productos, qué soluciones ofrece GEA Biodegradables, Eduardo? Mira, aquí tenemos un portafolio para poder cubrir las necesidades con respecto al objetivo y a la estrategia ecológica que cada empresa tenga, ¿no? O los clientes de esa empresa tengan también, Ujú, por supuesto. Y estamos hablando desde materiales, de materias primas ecológicas, biobasadas, ujú, o polímeros aditivados por ejemplo, EcoOne, que es un material que se agrega a un 3% los polímeros plásticos para hacer los bioanaeróbicos, reciclables bioanaeróbicos, ok. o Ujú, otros productos que inclusive pueden hacer que sean compostables los plásticos, ujú, ujú, o también materiales de productividad. Y ahorita que hablábamos de tener un unicapa, un monomaterial, ujú. podemos lograr que ciertos polímeros puedan añadirles materiales con nanotecnología, como el nanomaster, que Ujú. son de alguna manera nanoarcillas que puedan sustituir otros tipos de polímeros que den barrera, y en cambio aquí mantienes el mismo polímero durante todas las capas, ¿no? Exacto. Otro de los productos que tenemos es para poder aumentar la productividad, como son pues, deslizantes o que incrementan la fluidez de los materiales, los hacen antiestáticos. Ujú. Y para aquellos que realmente ahora también estemos preocupados para que tengan inocuidad, también existen inclusive materiales antibacteriales, ¿no? Órale, Entonces, muy tenemos bien. diferentes tipos de Sí. tecnologías y realmente lo que hacemos es ser el aliado de nuestros clientes en el desarrollo de productos sustentables y Ajá. ayudándolos en la productividad o en la innovación de sus productos. No, pues Y sin es muy duda. importante porque en Ujú. la AME también estamos haciendo equipo con el Comité de Innovación Así para poder es. ofrecer tanto la innovación Ujú. como la innovación en sustentabilidad, ¿no? Y muy importante la integración de estos dos elementos, estos dos conceptos, ¿no? Tanto la parte de la innovación como la parte de sustentabilidad. Y bueno, pues definitivamente, pues hay mucho que hacer precisamente para poder
tener estas soluciones que platicamos a lo largo del programa, mi estimado Eduardo, y que pues definitivamente agradecemos el que haya estado con nosotros el día de hoy. Y finalmente, ¿cómo te pueden contactar si alguien está interesado en conocer más acerca de estos temas, si tiene alguna duda o algún comentario, o si quiere conocer más de las soluciones de GEA biodegradables? ¿Cómo te pueden contactar, Eduardo? Mira, primero, si quieren meterse a la página es www.gea, G de gato, E de Eduardo, A de Alberto, guión medio, ABP, A de Alberto, P de bueno y G de gato, perdón, P de Pedro, punto MX. Okay. Y en mi mail, legorreta, E de Eduardo, legorreta, arroba, gea-medio-abp.mx. Perfecto, perfecto, Eduardo. Bueno, pues agradecemos precisamente el que nos hayas venido a platicar precisamente de este tema tan importante como lo es el de la sustentabilidad y los envases, todo este concepto general y bueno, pues en particular también del tema de los plásticos. Y bueno, pues esperamos que no sea la última vez que estés con nosotros aquí en el programa, Eduardo, y que nos sigas platicando de las novedades y de las innovaciones que hay en este sector. No, pues muchas gracias cuando quieras y ya sabes que encantado. Esto ha sido mi pasión durante los últimos 10 años, así que adelante cuando quieras. Muchas gracias, Eduardo, te lo agradecemos mucho y esperamos tenerte entonces más adelante. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, hasta luego. Bye bye. Gracias, Eduardo. Y bueno, pues amigos del mundo del envase, con esto hemos llegado al final del programa del día de hoy. Bastante interesante todos estos conceptos que nos ha platicado Eduardo Legorreta. Y yo soy Iram Cruz Cortés y los espero en una emisión más de El Mundo del Envase, el primer programa de radio por internet dedicado a esta apasionante industria. A seguirnos cuidando y hasta entonces. El mundo del envase.